A partir de este instante, transcurrirán 30 minutos en los que trataremos temas de profundo interés para la familia. Universo y mente. Bienvenidos. ¿Están listos? Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, este es su programa Universo y Mente, arrancando esta emisión. Es un placer que nos estén escuchando, es un placer saber que están con nosotros. Señora, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Les saluda Norma Burto y también muy contenta de que nos estén acompañando el día de hoy. Recuerden que se pueden contactar con nosotros a través de la página de Facebook de Universo y Mente, y ahí nos pueden escribir de manera abierta o por inbox, ¿verdad? Como se les dé su gana, nos pueden mandar por inbox, nos pueden mandar de forma abierta a través de la página de Universo y Mente en Facebook. Entras a Facebook y pones Universo y Mente, vas a encontrar ahí, luego vas a identificar el logo de Universo y Mente, tiene el Vitruvio, así que por ahí nos puedes enviar por inbox o de forma abierta. Para que no se nos vaya a pasar nada. Bueno, quiero comentarles que el día de hoy vamos a hablar de educación emocional y de qué se supone que vamos a tratar. Bueno, insistimos bastante en que muchos de los problemas que tenemos en la actualidad, de lo que se trate, y estoy hablando de niños, de jóvenes, de adultos mayores, normalmente sean precisamente porque no sabemos manejar nuestras emociones. Esto se los hemos venido diciendo mucho, insistimos, les voy a decir por qué. Porque, bueno, pues definitivamente todas las personas que llegan a nosotros son precisamente porque tienen algún conflicto, y el punto que los origina es el manejo de emociones. Y en alguna de esas ocasiones en que Pepe y yo platicábamos, estábamos comentando que qué bueno sería que así como en la escuela te ponen la materia de matemáticas, de español, de no sé, de lo que tú quieras, de educación cívica, todo esto debería, de verdad, a lo mejor se oye loco, pero debería de haber una materia, una asignatura que fuera de educación emocional. Órale, señora, ¿por qué avienta el micrófono? Sé que me anda aventando. Bueno, y de esta manera, de verdad, estamos educando a los niños, y más ahora porque ustedes deben de estar al tanto de las noticias porque lo podemos escuchar en la radio, en la televisión, cuántos niños empiezan a sufrir por este famoso fenómeno del bullying, que bueno, ya lo platicaremos en su momento, pero llegan niños a suicidarse, no nada más por eso, hay hubo una temporada en donde había muchas noticias de suicidios de niños pequeños, 8, 9, 10, 12 años, y es precisamente por eso, porque tienen conflictos internos que no saben resolver, y esa es su única manera, su única salida. Entonces, quiero decirles algo que a mí me parece sumamente importante. La gran mayoría de las personas piensan que los niños, los jovencitos, pues qué problema pueden tener, ellos nada más van, hasta así decimos, no, bueno, pues ellos nada más tienen que ir a la escuela, hacer su tarea, es su único trabajo que tienen, su única obligación, sacar buenas calificaciones, no se tienen que preocupar por nada más. Pero no, tienen muchas otras cosas que les afectan, muchas otras cosas que les pueden estar determinando su actitud, su situación, su sentir, y precisamente eso los lleva a cometer una serie de imprudencias que lo más caro sería eso, justamente el que les cueste la vida. Entonces, por eso... Ese es un tema impresionante, Norma, y creo que lo vamos a tener que abordar toda vez que está tomando una importancia brutal a nivel mundial el suicidio. Sí. Y cada vez ocurre de maneras más extrañas. En China, por ejemplo, hay suicidios de jóvenes de forma masiva. Sí, exactamente. Y tú lo puedes ver, o sea, pero precisamente por eso es el tema de hoy de la educación emocional. Cuando no la tenemos, Pepe, yo te decía, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay muchas lágrimas, hay mucha inestabilidad o crisis dentro de las relaciones que sostenemos. Ya hablamos de lo mayor que sería el suicidio. En fin, hay muchísimas cosas. Pero
Cuando nosotros estamos comentando que debe de haber una educación emocional, pues volvemos al mismo punto que antes se creía que en la escuela era donde te iban a educar a tu hijo. Tú tienes que educarlo desde tu casa, precisamente para que él pueda manejarse dentro de la escuela, se pueda manejar con el convivio que tiene con sus compañeros, en fin. Y hay una cosa muy interesante aquí: cuando no enseñamos a los niños desde pequeños, cuando no los educamos a tener esa sensibilidad, pero una sensibilidad, ¿cómo lo puedo decir? Equilibrada, porque hay niños que verdaderamente son hipersensibles y entonces todo les duele, todo les molesta, todos les sufren mucho con los problemas de las personas que están a su alrededor, especialmente si ve que la mamá también es sufridora. Bueno, el niño aprende a sufrir, aprende a que todo le duela, no a solucionar. Una cosa, Pepe, es ser hipersensible, que sería el caso como lo estoy platicando ahorita, y otra cosa es el que no tengas empatía. O sea, debe uno de tener empatía, especialmente a los niños, hay que hablarles de la empatía, el que se sientan en sintonía con lo que los demás... Con el entorno, con las personas, sí, con las situaciones. Exacto. Porque no nada más son personas, también son circunstancias. Claro, y pero como todo debe de haber un límite. Es como tú, cuando un amigo, una amiga, una gente muy cercana a ti te platica sus problemas, pues tú lo sientes, tú te sientes involucrado de alguna manera en esa situación, puede llegar a hacerte sentir un poco incómodo, con cierto grado de sufrimiento, pero no puede determinar tu vida, porque así no ayudas a nadie. Entonces hay que educar a los hijos también en ese sentido, porque de otra manera vamos a ver algunas situaciones. Ejemplo número 1 sería el que si tú no haces eso con tus hijos, Pepe, se convierten en personas insensibles desde pequeños. O sea, no les importa, y tú lo ves en algunos casos con niños que hacen, deshacen, no les importa si lastiman a los demás, se hacen egoístas, pero no es nada más el egoísmo en sí, sino que no les importa el que ofendan o lastimen a los demás. O sea, sus actitudes no las miden en función a eso, simplemente hacen lo que quieren, y si dañan a alguien, no les importa. Tenemos otra... A ver, sí, aquí es interesante. Tenemos que pensar también, Norma, en que el niño por naturaleza es honesto. Ojo aquí con lo que estoy diciendo, sí. El niño por naturaleza, por nacencia, es un ser honesto. Que nosotros los papás, los adultos, lo echemos a perder es otro boleto, pero de forma natural es honesto, y a veces el grado de su honestidad puede... lastimar, ofender, etcétera. Entonces hay que enseñarles a balancear. Por cierto, mando un saludo a mi queridísima Jimena, nuestra nieta, que es sumamente honesta. Sí, y bueno, justo es lo que les decía hace un momento, hay que buscar un equilibrio, porque tampoco se vale ni es conveniente que uno le diga a los niños, no digas eso. O sea, si se están mostrando honestos, hay que hacerles ver justamente lo que hablábamos, que sean sensibles al dolor o al sufrimiento, o ¿cómo puedo decirlo? A la forma de ser de los que están a su alrededor. Es muy sencillo esto, Norma, es muy sencillo, porque el niño, en cuanto tú le empieces a comentar que lo que para él es natural o no resulta incluso molesto o ofensivo, para otra persona sí lo puede ser. Claro. Incluso la agudeza de las bromas de los niños puede, y lo sabemos, puede lastimar tremendamente. ¿Quién no de niño padecimos alguna broma de esa naturaleza, alguna situación que hoy día incluso ya se conoce en alguna forma como bullying? Porque el bullying va desde cuestiones muy básicas hasta agresiones tremendas. Yo creo que es el que el niño, en el momento que los padres le decimos de la posibilidad de ofender o lastimar a otro, si lo hacemos sensible, como bien tú lo dices en ese sentido, lo va a agarrar la onda rapidísimo, lo va a entender muy bien. Sí. No hay que darle demasiadas explicaciones, porque los niños aprenden con sencillez. Claro. y de una manera veloz. Al decir sencillez no quiero decir que sean torpes, todo lo contrario. No necesitas rebuscarle, se los dices con claridad y te lo van a entender perfecto. Sí, y además, bueno, no les estás diciendo que mientan, ni que oculten, ni que digan una cosa por otra, simplemente que sepan que a veces el ser franco podría ser
o sonara grosero. Entonces tiene uno que tener ese buen tino de explicarles los límites de las situaciones para que ellos lo puedan entender. Y una cosa muy importante es que como papás, como adultos, no critiquemos. Si andamos por la vida criticando a medio mundo, los niños aprenden a hacer eso. Entonces no les podemos pedir que ellos no critiquen o lastimen a los demás cuando nosotros lo hacemos. Bueno, ese es un riesgo que se corre cuando no los educamos de esa manera, cuando no los empezamos a enseñar a sentir, a controlar o a manejar sus emociones. Y aquí hay otra cosa que también surge y se está viendo mucho, Pepe, cuando no hay esa educación emocional, empiezan a sentirse los niños sumamente desorientados. Esto es, ese grupo de personas o esas personas que tienen la característica de como no se están educando emocionalmente, no van a ofender a nadie, no van a lastimar a nadie, pero ¿sabes qué? Tampoco van a hacer nada, o sea, no tienen un proyecto de vida, no les interesa nada. Y te acordarás que hace relativamente poco estuvo muy de moda, pero muy poquitito, los famosos ninis, ¿no? Que ni trabajan ni estudian. Siguen de moda. Sí, pero estuvo siguen como de repente muy, se oía muchísimo. El término se acuñó no sé cuándo, y de repente se empezó a oír de forma profunda, nada menos yo ayer lo oí en la radio. Sí, y ¿sabes qué pasa, Pepe? Que son justamente niños jóvenes que como no tienen ninguna pero a lo mejor aspiración. valdría la pena que dijeras qué significa ninis. Por eso, es un sector, ya lo había yo dicho, pero yo creo que no me señora, lo captaste. Escúchame, yo le escucho anda más usted bien. todo despistado. Sí. Y yo te decía, es un sector, es un grupo de personas que se le dice nini porque ni estudian ni trabajan. Ni nada. Ni aflojan ni aprietan. Nada, absolutamente nada. Y entonces son personas que no tienen un proyecto de vida, que no tienen ninguna aspiración, que no tienen ninguna meta, porque simplemente están solo viviendo. Y esto aquí es bien importante que subrayemos esta situación porque las condiciones están perfectas para que los niños cometan muchas tonterías, los jovencitos. ¿Por qué? Porque por un lado no se les está educando emocionalmente. Las prisas que tenemos todos en la actualidad, pues por trabajo, por las ocupaciones que tenemos, por tratar de formar un futuro en donde nuestra familia esté tranquila, en fin, ese tipo de cosas hace que estemos menos tiempo con los hijos. Y los hijos ahorita están súper entretenidos con la televisión, con sus aparatos o su teléfono, y ahí además les gusta mucho escuchar música. Y la música, si ustedes como papás, como adultos, de repente tuvieran la curiosidad de escuchar la música que sus hijos o los jóvenes actualmente están escuchando, la gran mayoría habla o manda mensajes de situaciones violentas, de muerte, y depende mucho de cómo tú estás educando a tu hijo, para que no lo vean como una meta, el estar así sin nada, o el llegar a morir, porque eso es lo que se está usando ahorita y las canciones lo están diciendo. Simplemente es el hecho de que tú te intereses en todo. Fíjate. Definitivamente lo que dices es muy cierto, influye sobre las emociones directamente de los chicos. Hemos comentado en distintos momentos a través de programas de radio, televisión, en cursos, la influencia tan directa, tan determinante que existe entre los medios de comunicación y los jóvenes, el auditorio. Me refiero, por ejemplo, los videos o están muy cargados de cuestiones sexuales, sí, o están muy cargados de violencia, y eso son emociones plasmadas a través de una expresión musical que influyen directamente en las emociones de los niños. Exacto. ¿Y qué podemos hacer? ¿Le apagamos el radio, Norma, o qué hacemos? No, es que de verdad, o sea, tenemos que entender que ya no vamos a estar, punto número 1, no podemos estar detrás de los hijos las 24 horas del día, porque acababa yo de comentar, justamente una de las situaciones que estamos viviendo ahorita es que papá y mamá trabajan y tienen que ocupar su tiempo o la gran parte de su tiempo en otras cosas que no nos permiten atender a los hijos como quisiéramos o con el tiempo que quisiéramos. Entonces, no podemos estar las 24 horas con los hijos, y si tú ahorita en tu casa le prohíbes desde chiquitos, yo he visto muchos papás que les prohíben determinados programas, porque también hasta para niños pequeños son programas sumamente violentos o groseros.
Tú se los puedes prohibir en tu casa, pero en la primera descuidada que te des, lo van a hacer, y si no es en tu casa, va a ser en casa del amiguito cuando va a jugar, o de los primos, o de lo que sea. Entonces de verdad es un gran trabajo el ser papá, ser mamá, caemos al punto que es la orientación, sí, exacto, la educación, y que ellos sepan asimilar lo que les estás diciendo, y especialmente que puedan elegir, o sea, que no tengas tú que estar atrás de ellos para que sepan lo que sí y lo que no deben de hacer. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Explicándoles, diciéndoles. Tú decías, no hay que desbordarnos en explicaciones. Los niños captan perfectamente, pero cuando se les dicen las cosas tal como son, con razones o con bases sólidas, porque si tú le estás haciendo el cuento de así como kilométrico y inventándole cosas y un ejemplo. Mira, por ejemplo, si tú le dices, es que mira, tú no debes de ver ese programa, o no debes de hacer esto, porque si no, aparte de todo, ya fulanito no te va a regalar, o el ratoncito no te va a traer, o los reyes no te van a traer, o sea, cualquier tipo de cosas que en realidad esa no es la razón por la que no deben. Exacto, sí, o sea, esa no es la razón. Mintiendo. Tú tienes que decirle, esto no es conveniente por estas razones, porque a ti no te conviene. Entonces me siento con el niño y veo el video con él. Sí. Veo el video, lo analizamos, platicamos de la violencia, de la sexualidad que está ahí ocurriendo. Sí. No apago la televisión, no apago la radio, no le apago la computadora, sino si lo dices, veo exacto, con él y lo analizamos, lo enseño a que razone lo que está observando. Exactamente, porque de otra manera muchos papás y en su papel y en su autoridad que tienen de padres, de adultos, pasan y le apagan o le cambian y le echan una regañadota del tamaño del mundo, pero sin decirle por qué no deben de ver o de hacer eso. No necesitas de veras más que invertirle un poco de tiempo y dedicación a tus hijos para que ellos vayan aprendiendo a manejarse en este sentido. ¿Ibas a comentar algo? Exactamente. Déjenme darles las vías de contacto, que es a través de Facebook en la página de Universo y Mente. Te repito, Facebook, entras a la página de Universo y Mente y a través de ella nos puedes contactar. Aquí hay, por ejemplo, una Diana Guevara que nos dice: interesante tema, el cual no sabemos manejar. Saludos, Pepe y Norma. Sí, Diana, saludos. Efectivamente no lo sabemos manejar porque las emociones tampoco nos fueron enseñadas. No. ¿Sabes qué pasa? En este sentido, nadie nunca nos dijo, ¿sabes qué? Educa emocionalmente a tus hijos. Este es un término que tiene muy poco tiempo y que realmente nos da una base importante dentro de lo que es la educación para abordar, así como tienes que educar sexualmente, tienes que educar emocionalmente. Uh-huh. Y no es no hagas o sí haz, porque una de las cosas que hemos comentado siempre, Norma, cómo reaccionamos las figuras de autoridad, los padres, emocionalmente, en este caso ante los hijos. Uh-huh. Es una forma de educar. Si tú eres una persona violenta, agresiva, grotesca, que grita, que manotea, que golpea, evidentemente estás educando, entre comillas, educando de esa forma a tu hijo. No necesitas decirle, mira, cuando alguien te diga esto, tú le vas a gritar de esta manera. No, los niños observan, todo el tiempo están observando, aun cuando los vean jugando, entretenidos en la televisión, entretenidos en su celular, en donde quieran. Ellos es como si tuvieran un radar, así captan absolutamente todo. Y ellos van a captar, si no nada más las palabras o las actitudes que tú tengas, también van a captar justamente las emociones. Y ellos se dan cuenta cuando estás enojado, cuando estás molesto, cuando estás triste, cuando estás deprimido, de todo se dan cuenta. Entonces, debemos de tener claro que todo lo que hagamos nosotros frente a los hijos, no nada más en cuanto a la palabra, sino las acciones, las actitudes, eso va educando a nuestros hijos. Si tú eres una mamá o un papá conformista, el niño va a entender que esas son las maneras. Si tú eres un papá violento, una mamá agresiva, también lo va a aprender, porque finalmente tú eres la persona que tienen ahí enfrente, que les está impartiendo esa educación. Entonces, por eso es bien importante, primero, ayer se los decíamos, no importa la edad que tengas, no importa si tienes 30, 40, 50, 70 años, empieza ya a analizarte, a ver qué es lo que está pasando contigo, qué no te gusta, qué te molesta, para que empieces a ver
cómo vas a solucionar eso. ¿Sabes yo qué hago con los niños cuando los tengo en terapia, Pepe? Primero les digo, te tiras de panza en el piso y te pones a jugar con ellos. Sí, yo juego con ellos y todo, pero les digo también que necesitamos sus gentes cercanas, las personas que están muy allegadas a ellos, puede ser la mamá, a veces es la abuelita, a veces un tío, quien esté cerca de ellos, quien esté a cargo de ellos. Necesitamos saber qué es lo que les está pasando, porque de otra manera, les digo, es como si tú tienes un dolor, si tú me dices, me duele, sí, pero ¿qué te duele? Yo necesito saber si te duele la pancita, si te duele la cabeza, para ver qué pastillita te voy a dar, porque no todas las pastillas son para lo mismo. Entonces, esto se los comento porque no esperen a que sus hijos tengan 10, 12 años para educarlos emocionalmente. Desde que están en el vientre materno, ya están recibiendo una carga emocional. Eso es importante que lo mencionemos. Fíjate lo que acaba de decir Norma, desde que están en el vientre materno. Terapéuticamente, en la experiencia que tenemos Norma y yo, nos hemos percatado que la carga emocional profunda que traemos los seres humanos, en mucho ocurre justo en etapa de gestación, cuando estás en el vientre de tu mamá. Todo lo que tu mamá y tu papá viven en ese momento emocionalmente, positivo, negativo, todo lo recibes tú. Recuerda que en ese momento eres una extensión de tu mami. Ajá. Entonces, lo que emocionalmente está ocurriendo tú lo vas a captar con la intensidad e intención también. Es bien fácil, Pepe, te voy a decir. Es como todos sabemos, nos queda clarísimo y está mega comprobado que la forma en que la mamá se alimente es la forma en que el niño va a estar alimentado, ¿ok? Bueno, estamos hablando de cuestiones físicas, ¿verdad? Estamos hablando de cuestiones palpables, de lo que come, ¿ok? De la misma manera, lo que tú piensas, lo que tú sientes, las emociones que estás experimentando, ¿sí?, están alimentando a tu hijo también. De la misma manera, si tú comes algo picoso, como me acuerdo cuando estábamos esperando a Sammy, que mi abuelita me decía, no comas mucho picante porque la bebé, y ya te empezaron a echar un rollazazazo, que no es que estuviera mal, porque de que eran sabias, sin duda. Pero de la misma manera, bueno, abuelita, le mandamos un saludo hasta donde esté. Donde esté. Okay. Arriba o abajo. Eso no importa, sí, quién sabe, en el cielo o en el infierno. Sí. Bueno, el caso, bueno, el caso es que de verdad, de la misma manera que tú alimentas tu cuerpo con comida, y aquí puede ser una comida muy nutritiva o chatarra, de la misma manera alimentas tu mente, alimentas tu espíritu, alimentas tus emociones con lo que tú estés introduciendo. Esto es pensamientos negativos, pensamientos positivos, buenas actitudes, los enojos, las discusiones, todo eso finalmente está siendo un alimento nocivo para ti. Entonces, cuando nosotros les pedimos que empiecen a analizar situaciones, no es para que se estacionen en una dificultad, en un enojo, en un resentimiento, en un rencor que tienen por ahí guardados de no sé cuándo, no, es para que aprendan a uno identificar las emociones que tienen, los sentimientos que se están produciendo en ustedes, y dos, para que empiecen a desalojar lo que no sirve, lo que no necesitan. ¿Y qué no necesitamos? Pues justamente tener sentimientos negativos, Pepe. ¿A quién le interesa o quién necesita tener un resentimiento, un rencor, un odio hacia alguna persona? Nadie. Vamos a hablar en su momento. Tenemos todo el mundo. Lo que pasa es que caramba haces con esos sentimientos. Sí, si precisamente por eso. Los amalgamas, los haces parte de tu fórmula de vida, parte de tu forma de ser, o verdaderamente lo superas. Sí, exactamente. Ayer, hablando de la felicidad, y por algo que decía nuestro amigo David, sí. La felicidad, él te decía que son momentos aislados, y efectivamente lo es, y es tu responsabilidad hacer que se vayan acercando el uno al otro. Uh-huh. Todo el mundo vamos a vivir procesos difíciles, lastimosos, enojosos, etcétera. Porque además no todo depende de ti. Y exacto, eso lo tienes que tener bien registrado en tu mente. No todo depende de ti, y muchas veces lo que te está molestando, lastimando o agrediendo es algo que viene de fuera, de otras personas. Y pero aquí la cosa es qué haces con esa emoción. Ok, ya te enojaste, ok, ya te pusiste triste, ¿te vas a quedar así? Uh-huh. ¿Te vas a quedar así? Yo conozco infinidad, pudiera yo dar muchos ejemplos de personas, y es algo que mencionamos mucho, que se han separado o divorciado hace años, uh-huh,
y no acaban de divorciarse, y no hablo del papelito firmado o no, hablo de que emocionalmente siguen atados al que ya no está con ellas, a la que ya no está con ellos, siguen ahí verdaderamente amalgamados. Entonces ese es el problema, te quedas con ello. Ya te divorciaste, no funcionó, te pusieron el cuerno, no te lo pusieron, no se llevaron, lo que tú quieras. Se acabó la relación, los dos la regaron, bueno, ya supéralo. Exactamente. ¿Okay? A otra cosa, piensa en esa persona como alguien que fue parte de tu vida y punto. Deja de estar martirizando. Exactamente. Fíjense que les estábamos comentando que cada día les vamos dando pequeñas claves para que ustedes vayan integrándolas a su vida y que vayan haciendo su trabajito, su proceso. Y habíamos hablado me parece que fue el primer día, de responsabilizarse de lo que tenemos, de lo que sentimos, de lo que hablamos, de lo que hacemos. Y otra cuestión que también de la que hablábamos el otro punto era aprender a expresar lo que sentimos. Hoy les estamos hablando de analizar sus sentimientos, de analizar sus emociones, de analizar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que tú vas a ir encontrando el camino para depurar todas esas emociones que te están lastimando. Va a haber un programa más adelante en donde vamos a hablar, Pepe, de lo que son las enfermedades psicosomáticas, que justamente tienen muchísimo que ver con todo lo que estamos platicando, que son las emociones. Cuando tú no sabes manejar esas emociones, cuando no tienes esa educación emocional, no nada más vas a tener trastornos en tu interior, en tus emociones, lo vas a tener también a nivel físico. Y esto es algo que yo creo que en la actualidad la gente ya reconoce, que un sentimiento negativo, cuando tú estás tan enojado con alguien, cuando verdaderamente llegas a odiar a una persona, al poco tienes algún problema de salud. Y es tan real. Eso es cuando no lo superas. Sí, ¿Okay? Cuando porque no lo superas. No cuando... quiere decir que si tú te sientes mal, enojado, ya te vas a enfermar. No. Si no lo superas, fíjate lo que es de sabio el cuerpo humano, ¿ok? Ese diseño sagrado, ese diseño de alguien tan maravilloso como es el creador. Si no superas tus traumas, tus problemas, tus emociones, tus tristezas, tus odios, te va empezando a mandar también pequeñas señales físicas. Exactamente. ¿No? Te va a doler la cabeza, te va a doler el estómago, la garganta, te vas a enfermar. Y si sigues sin entender, no te atiendes, porque para eso están los médicos. Vas con un médico y cuántas veces no te han dicho, pues es que lo suyo es emocional. Y mucha gente protesta y dice, no, ¿cómo va a ser emocional? Por supuesto que lo es. Créanme que esto es real. Y si sigues sin atender esto, si sigues sin superar, puedes desarrollar incluso cáncer, y eso está más que comprobado. Sí, exactamente. Así que, por favor, vamos a darnos nuestra oportunidad de reflexionar sobre lo que estamos viviendo. No es lo que viviste hoy ni ayer. Muchas veces, ya lo dijimos, puede venir un problema desde que tú estabas en el vientre de tu mamá, puede ser, y muchas veces tú ni siquiera te enteras de por qué te sientes de tal o cual manera. Bueno, vamos a hacer ese análisis, vamos a hacernos responsables de nosotros, vamos a expresar de alguna manera lo que sentimos con la persona adecuada. Expresar, cuando nosotros decimos expresar, Pepe, no significa que vayas a pelearte con nadie. A veces ni siquiera necesitas ver a esa persona que te lastimó, que te dañó, y decirle en su cara lo que estás sintiendo. Es poderlo externar de alguna manera. Ya no vivir. Exacto. Hay muchas terapias que tú y yo hemos dado donde la persona tiene odios, rencores contra alguien que ya falleció, que puede ser su padre, su madre. Y bueno, ¿qué hacemos? Ya tronó el viejo, ya no podemos hacer nada. Por supuesto que sí, hay maneras de superar ese tipo de cosas. La cuestión es que tú sueltes esa emoción que te está desgraciando en algún punto tu vida. Exactamente. Bueno, pues esas son las tareitas que les dejamos. Ojalá tengan una oportunidad de hacerlo. 5 minutos son valiosísimos para que los dediques a ti. No importa todo lo que tengas que hacer en el día, por favor, ocúpate 5 minutos de tu persona, date esos tiempos para ti, y les recordamos que pueden contactarse con nosotros durante todo el día, no nada más en el tiempo de la transmisión, a través de la página de Facebook de Universo y Mente, o por inbox, o de forma abierta a través de la página de Universo y Mente, que es como se están comunicando con nosotros. Por lo pronto nos despedimos, te mandamos un abrazo, gracias por habernos acompañado, pórtense padrísimo, pásenla súper bien.